Aquí estamos de vuelta directamente desde la Quinta Presidencial. Estamos recorriendo un poquito, nos han dejado caminar y estoy acá con Soledad Vallejo, que ha escrito un libro que tiene que ver con todos los secretos y misterios de este lugar tan histórico, ¿no? Y lo que está de fondo es la casa principal. El Chalet presidencial, ¿no? Ahí vive la familia presidencial. Es un lugar que ha tenido cambios con los años, ¿no? Cada familia tiene su impronta, claro. Sí, es lógico. Nos fuimos antes a la pausa hablando del perrito de Cristina que estaba enterrado aquí. Catalina. Catalina. ¿En dónde está? Está bajo uno de esos árboles. Catalina murió durante al lado de la casa. Gestión, claro, de aquel lado, durante la gestión de Néstor Kirchner. Y era una perra muy querida por la familia presidencial, descendía de otros que habían traído desde el sur. Y no se sabe si fueron algunos empleados o si fue decisión de la propia familia, pero quedó enterrada bajo un árbol y tallaron en el tronco Catalina, bien. Fiel compañera, etc. Está muy bien. Hay muchos secretos acá en la Quinta, muchas cosas para comentar. Inclusive hubo un momento en el diciembre del 2001 con De la Rúa en que se sufrió casi un ataque, ¿no? A la Quinta Presidencial. Sí, hubo un episodio bastante confuso porque de repente todas las personas que hacían la seguridad del perímetro exterior se fueron, nadie había dado presuntamente la orden, desaparecieron y sobre el muro se sentaron a horcajadas, gente que no se sabía de dónde vino y se quedaron ahí hasta las 5 de la mañana. El presidente estaba durmiendo en la casa. ¿Y es verdad que Inés Pertinés se enteró de la renuncia de la Rúa caminando acá por los parques? Era un día en que ella y una muy amiga que la ayudaba bastante en la gestión de la Quinta habían decidido no escuchar más noticias, no ver televisión. El presidente le había asegurado a la primera dama que él no pensaba renunciar y ella le creía, confiaba ciegamente en eso y entonces se pasaron el día recorriendo el parque y estaban en eso cuando el administrador llegó para informarle que acaba de renunciar. Tenemos algunas anécdotas también que las vamos a dejar para el bloque que viene, como por ejemplo cuando Bush visitó la Argentina. ¿Qué pasó? Menem lo quiso agasajar y hay toda una anécdota ahí que la dejamos para el bloque que viene, Susana, si te parece. Le vamos a agradecer a Locos Pizza Party por el catering de hoy. Somos muchísimos aquí y bueno, hemos comido todos y hemos tratado de trasladar, casi te diría, el canal directamente aquí a Olivos. Nos vamos a ir a otra pausa y cuando regresemos, ¿qué es lo que pasó con los pájaros? Con los pájaros que querían homenajear a Bush aquí en la Quinta Presidencial. Ya venimos. En la Quinta de Olivos, en este programa especial, ya entrevistamos al presidente hace un rato y ahora estamos conociendo los misterios, los secretos que hay en este lugar que la verdad tiene una magia impresionante, hay que decirlo, hay una energía, ¿no? Acá pasó todo, acá está nuestra historia. Eso que estamos viendo de fondo es la residencia del presidente y para que se ubiquen en espacio, allá está Libertador, acá atrás está Maipú y de este lado está Villate y Mar de aquel lado, ¿no es cierto? Sí, señora. ¿Y cómo podríamos decir que es la distribución? El gimnasio me estaban diciendo que es aquel que se ve al lado de la casa. Ese lugar era la cocina en la época del menemismo. Y se transformó. Porque él pidió sacar la cocina dentro de la casa porque le llegaba mucho ruido. Igual tenía buena onda con los cocineros. ¿Él recibía a todos en la cocina, Menem? Él hacía muchas reuniones en la cocina y cuando no tenía reuniones ahí o en el living, que nadie se podía sentar delante de él porque estaba la tele y él pedía que lo dejaran ver deportes. La tele, muy bien. Iba mucho a la cocina a charlar. Charlaba con los cocineros. Era un lugar donde le gustaba estar. Sí, les contaba cosas, contaba Era muy chistes. querido, ¿no? De todos los presidentes mucho. que pasaron por acá y la gente que queda, que hace años que trabaja acá, tiene especial cariño, me dijeron. Lo recuerdan con mucho cariño, siempre con detalles. O sea, si sabía los nombres de la gente, si no sabía el nombre, inventaba un sobrenombre y lo mantenía. ¿Y cómo fue lo de Bush? Viene Bush a la Argentina y Menem dice, lo vamos a homenajear. ¿Y qué se le ocurre? Bush padre, cuando estaba por terminar el mandato de Menem, ellos ya tenían una relación, ¿no? Se habían encontrado en reuniones afuera, acá inclusive, eran amigotes, digamos. Y ¿cómo sorprendés a un tipo que fue presidente de Estados Unidos, que además es millonario? Es muy difícil encontrar un espacio libre en esa cabeza. Y ellos compartían la pasión por los pájaros. A Menem le gustaban siempre mucho los animales y en la Quinta había muchos animales muy bien cuidados. Entonces resolvió hacer una pajarera, una voladora que se llaman. Son como unas redes muy altas, colgadas, no sé, ponen unos palos, disponen la red. Dentro. ¿Dónde estaba ubicado eso, por ejemplo? Estaba de este lado, de la derecha de la casa. Hacia allá. Al contrario, allá está el gimnasio, para ahí estaba la pajarera. Muy bien, ¿no? Entonces la ponen ahí con un banco también para que pudiera sentarse a leer.
y un montón de pájaros bastante raros dentro de los límites de lo permitido, claro. ¿no? Porque el veterinario oficial de la quinta, que era el doctor Romero, no quería animales exóticos e ilegales. Muy bien. Y de repente, un día antes de que llegara Bush, empiezan a ver que estaban bastante alicaídos los pájaros. Alguien llama al veterinario y el veterinario mira y resulta que tenían citacosis, es esta enfermedad de los... Sí, claro. Alguien había metido un lorito, una cotorra que había encontrado por ahí, pensó que iba a ser amigos, la metió subrepticiamente en la jaula y se enfermaron todos. Y era muy peligroso para Bush si él llegaba y se metía ahí, un señor mayor, además. Eso, claro, no sé, es contagioso para los humanos. Le podía también. llegar a hacer daño, si estaba un poquito alicaído, chau, ¿Y qué Bush. hicieron? ¿Estaban todos contagiados, todos los pájaros? Sí, entonces ante la duda desarmaron la pajarera, mudaron los pájaros, no sabemos bien a dónde, salvaron a Bush. No averigüemos, claro. Por las dudas. ¿Y qué otra cosa nos podés contar de estos jardines? Por ejemplo, la caminata, la famosa caminata del Pacto de Olivos, esa foto que todos tenemos en nuestra memoria. ¿Por dónde fue más o menos? Fue para el otro lado donde estamos nosotros ahora. Hay un lugar en el cual confluyen dos caminos. Uno que viene desde Maipú, de la entrada principal que se usa muy poquito, y otro que corta transversalmente la quinta, que es por donde entramos todos hoy. Hay un lugar que se llama Plaza de Armas. Ahí es donde forman, por ejemplo, los granaderos el 25 de mayo. Y era la caminata de Plaza de Armas hacia el lado de Maipú, por ese camino que está bordeado de árboles altísimos. ¿Y solían caminar los presidentes, digamos? Como... Alfonsín, mucho. De hecho, los empleados siempre hacían muchos chistes con que llegaba una visita y a los 2 minutos ya tenía el trote Alfonsín por el camino y decía, lo sacó a vadear, como si fuera un caballo. Claro. Le gustaba mucho hablar mientras caminaba. Otros presidentes por ahí no tenían tanto eso. Menem lo que sí tenía era mientras practicaban algún deporte. Ajá. Le gustaba mucho ir a los hoyos, había un green muy pequeñito acá, habían armado un green para este otro lado, y charlaba mucho. Y las canchas que estaban, cuando estábamos ahí en el Quincho haciendo la entrevista, atrás había una cancha de tenis. ¿Esa cancha cuándo fue construida? Hay unas canchas que son de la década del 60, de la época de Onganía. Siempre tenemos siempre tuvimos presidentes deportistas. Sí, no sabemos Aramburu, pero Onganía por lo pronto sí. Sí, ahí y de se hecho construyó. él andaba a caballo por acá también. ¿A caballo? Sí, a él le gustaban mucho los animales de polo y entonces practicaba un poco. ¿Y quién era el que más encerrado se quedaba? Dicen que, por ejemplo, Cristina, después de que falleció Néstor, tuvo una etapa, ¿no?, de bastante encierro, de introspección quizás, y que no salía demasiado. Algo que vos recién, cuando estabas entrevistando al presidente, un poquito lo comentaron, es esta cuestión de la privacidad, ¿no? La quinta es un lugar en el que todos los días hay alrededor de 100 personas dando vueltas, cada uno con su tarea, no es que están todos espiando contra la ventana que hace o deja de ser la familia del presidente. Pero están obviamente vigilando, ¿no? Claro, están los que hacen la guardia de seguridad, el que tiene que cortar el pasto, el que vela por la luz, los que van a la cocina, cada uno tiene su tarea, entonces todo el tiempo hay gente. Y eso Cristina Kirchner claramente resentía. Pedía explícitamente que cuando ella anduviera por el parque no se cruzara con nadie, si la veían había que correrse, pedía que no le hablaran. Y después de la muerte de Néstor Kirchner eso se acentuó un poco todavía. Hablábamos antes de irnos a la pausa de aquel diciembre del 2001 donde casi hay un ataque aquí a la residencia del presidente, estaba durmiendo de la Rúa. ¿Cómo fue ese día? Bueno, fue muy inquietante, ¿no? Según los relatos que hay. Recordemos que el 19 al 20 de la Rúa todavía sostenía que no iba a renunciar. Las calles, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia, eran, pero muy, estaban llenas de gente protestando por todos lados y no se entendía muy bien qué pasaba, qué no pasaba, hubo represión. Las cercanías de Olivos no estaban muy lejos de todo eso que estaba pasando en Ciudad de Buenos Aires, con lo cual el cacerolazo también era permanente y en medio de todo eso sucedió esto. La seguridad del perímetro exterior desapareció. Las personas que estaban velando por el muro del lado de afuera empezaron a irse, todas más o menos a la vez, y eso lo estaban viendo desde el Centro de Operaciones de Seguridad, donde estaban las pantallitas. ¿Quiénes estaban aquí en y la acá residencia? había parte del gabinete, la mayor parte del gabinete estaba en Ciudad de Buenos Aires, tratando de negociar con el peronismo, pero acá, por ejemplo, estaba el entonces ministro de Deportes, Turismo y Deportes, era el ministerio, Hernán Lombardi, y a él acudió el jefe de seguridad de la Quinta cuando empezó a ver lo que estaba pasando con el perímetro, le mostró y le dijo, bueno, tenemos que hacer algo. ¿Y lo fueron a despertar a No, De la Rúa? lo resolvió el ministro. Lo resolvió el ministro. No.
Pero bueno, fue un día que podría haber terminado. Una noche brava, ¿no? Sí, una semana, ¿no? Sí, un año. Sí, para nosotros fue bravo, Sí. acá debe haber sido, pero por 1000, inclusive para los empleados. Sí. No solamente para los presidentes. Los grandes acontecimientos políticos tienen mucho peso, mucha repercusión en la vida cotidiana de la Seguro, quinta. seguro. Hay una anécdota también de Videla en un ascensor. ¿Qué pasó? Es un poco... Nos cuesta reconciliar la idea de la quinta como un espacio en el que vivieron otros presidentes, Claro. más que de Alfonsín para acá, por Sí, ejemplo. no democráticos, digamos. Democráticos, presidentes de facto, militares, presidentes de dictaduras. Videla vivió acá. Y gente que trabajaba en esa época acá, inclusive me llegó a decir, bueno, Videla acá, afuera fue lo que fue, digo, sabemos lo que fue, pero acá era muy humano. Eso te habla de la dimensión tan extraña que tiene la quinta y la convivencia, ¿no? Entre empleados y autoridad, es eso. Entonces Videla vivía con su mujer, con Alicia Hartridge, en Chalet. Se mudaron 2 años después de la fecha que inicialmente pensaban hacerlo, porque estaban los cuerpos de Perón y Eva y Alicia Hartridge no quería, se había negado terminantemente. Y bueno, en el Chalet hay un ascensor muy viejo en ese momento, era muy viejo, y no siempre se conseguían los repuestos, y 2x3 se trababa, y aunque solamente tenía que subir un piso, Videla era muy de usarlo. Y un día estaba subiendo al primer piso y el ascensor se quedó trabado a la mitad del camino. Entonces le pega un grito, le pide a la mujer que por favor llame a alguien de mantenimiento para que fuera a resolver la situación. Ella lo hace y cuando el empleado entra y va directo al ascensor, ella lo abaraja, lo detiene y le dice, no, venga para acá. Y se empezó a reír sola. ¿Lo dejó adentro? Déjelo 2 horas. ¿2 Pero, horas? Señora, ¿cómo lo voy a dejar 2 horas? Es el presidente, el pobre hombre transpiraba, imagínate. Tu trabajo, el presidente y un presidente de una dictadura que ya se veía un poco. ¿Y le hicieron caso a la mujer? Y él aguantó 10 minutos y se ve que ella lo vio muy desesperado hasta que en un momento le dijo, bueno, está bien, vaya. Y mientras tanto, Videla protestaba. Claro. ¿Se llamaste? Sí, llamé, se ve que está ocupado. ¿Y dónde están? Hasta que lo saca, y cuando lo saca, Videla protestó. ¿Y cómo tardaron? Bueno, disculpe, Nadie presidente. dijo que había sido la mujer. No. ¿Por qué quería dejarlo ahí adentro? Un extraño Hay que castigo. convivir con ese señor de la Regana, Sí, no sé. totalmente. No sé. Me imagino que también hay mucha gente aquí en la Quinta que ha vivido muchas presidencias distintas, ¿no? ¿Quiénes son los que están desde hace más tiempo? Yo los nombres, salvo los que cito textualmente en el libro, los reservo, digamos, porque Pero, te por cuentan ejemplo, en confianza. el cocinero hace mucho tiempo que está. Hay varios cocineros, es eso. El plantel va variando, además según cómo te portes o si te enemistaste con alguien seguís acá o te mandan a gobierno, que es Casa Ajá. Rosada. Ese es el castigo, digamos. Que te saquen de acá es el castigo, eso es muy notable. Sí. Porque trabajar acá, más allá de que no te haga mucha diferencia económicamente, sí tiene como una cosa de privilegio. Y los empleados que trabajan en la Quinta, por lo menos los que yo hablé, que hablé con bastantes, eran todo el tiempo, tenían muy presente esto de no trabajamos en un lugar cualquiera, y para nosotros está bueno trabajar acá, conocemos al presidente, conocemos Sí, el lugar. aman es un este lugar. pedazo de Toda la historia. gente con la que me he cruzado tiene mucho amor por este lugar. Me contaban inclusive que bueno, con la remodelación de este gobierno también se generó más vista porque estaban los árboles más grandes y se podó y se levantó inclusive el muro, que cambió mucho lo que es la vista del parque. Sí. Bueno, en la plaza del frente, ¿no? La plaza sobre la calle Maipú. Esa es la que está abierta a la gente, Sí, ¿no? Que la gente sí, puede sí, conocer. sí. ¿Y dónde se casó la hija de Ilía? Bueno, ahí al pie de la barranca, Ajá. de donde está el gimnasio ahora, para abajo, cerca de donde está la pileta, hay un bosque de casuarinas, unos árboles muy viejos, Qué plantados lindo. divinos. Y ahí se casó al aire libre, le habían armado un pequeño altar con piezas del Museo Isaac Fernández Blanco de arte precolombino. Y acá en el Espejo de Agua y en otra fuente había cisnes del zoológico porteño. Se casó al atardecer y después a la noche hicieron una pequeña celebración con mesas y unas carpas puestas acá al costado. Muy bien, lindo, ¿no? Suena Las fotos son divinas, yo vi unas paradisíaco. fotos lindísimas. ¿Menem se enteró acá del atentado de Israel? Menem se enteró acá, estaban jugando al fútbol y de repente en uno de esos carritos, porque no había celulares en ese Claro. momento, en uno de los carritos que dan vueltas todo el tiempo por la Quinta, llegó alguien con un handy para pasárselo porque tenía comunicación urgente y lo vieron irse corriendo y nadie entendía nada. Él era
muy de jugar con empleados, con gente de su gestión, con amigos, mezclaban, ¿no? En los equipos. En los equipos también había empleados de aquí de la Quinta que participaban. Y el que no participaba porque jugaba muy mal, se quedaba por ahí cerca, hinchaba, digo, se generaba ese clima. Por eso lo quieren tanto, entonces, claro, había un clima festivo. El club de los muchachos, ¿no? Claro. Menos sabía generar eso con los varones empleados en la Quinta. La verdad que es un lugar que se respira algo distinto, ¿no? Uno traspasa los muros, traspasa esa puerta y acá hay otro mundo donde se siente mucha paz, pero a la vez una intensidad grande. Pasó de todo por acá, ¿no? Pasó un siglo de historia argentina. Y además es uno de los pocos espacios preservados en Provincia de Buenos Aires, más o menos como era el territorio, quiero decir. Esta quinta nunca fue urbanizada, más allá de estas construcciones, algunos pabellones. Nadie hizo una modificación. ¿Se construyó una casa para Florencia o no? No, fue para Zulemita. Zulemita usó huéspedes hasta donde yo sé. Huéspedes, sí. Huéspedes, y la que es la casa del administrador, fueron las que usaron los hijos de los Kirchner. Pero digo, más allá de eso y de algunos pabellones que se usaron para la colonia infantil en la época de Justo, en los años 30, y que después sirvieron para la UES durante el segundo peronismo, no hubo mucha más construcción acá, con lo cual es un entorno bastante preservado. Claro, conserva la esencia. Estamos viendo, hay unos bancos que hay por allá que la verdad uno se da cuenta que son originales, ¿no? Por la manera en que están hechos, son súper antiguos. Bancos de piedra tallada, divinos. Sí. ¿Y es verdad que a Florencia no le gustaba la comida del cocinero? Pusiste en tu libro que parece que iba siempre de vuelta. Sí, parece que no tenía mucha onda con esa comida. No, la comida presidencial, la comida del chalet en general, no es muy alabada. En distintas gestiones, no solamente durante el kirchnerismo. Y todos vienen con gustos distintos también. Debe ser muy difícil, ¿no? Conformar a todo. Hay como una fantasía, ¿no? También que venís a comer acá y qué sé yo, hay un chef cordon bleu. Y por ahí no, por ahí es la cocina de una familia, claro. A menos que sea un acontecimiento. Recibís al presidente de tal otro país y bueno, dispones las cosas de manera distinta. Es la casa de una familia. Y cuando vienen invitados o cuando venían invitados aquí, ¿dónde se quedaban? ¿En la casa de huéspedes? Siempre en huéspedes, sí. Sí, solía estar acondicionada para eso. Bueno, yo me cambié ahí hoy. Me permitieron venir a la casa de huéspedes para cambiar un privilegio. Estuvimos con todo mi equipo y la verdad que está divina. Y ahí me contaban, habían vivido también el presidente y Juliana cuando recién asumían, mientras esperaban la obra. Mientras estaba en reformas el chalet, sí, estaban viviendo ahí. Es muy lindo ver esta imagen, ¿no? La bandera ahí flameando, la verdad que... Y además un día divino. En un día muy soleado. ¿Había un tigre acá? ¿Perón tenía un tigre? Un tigre, no se sabe dónde fue a parar después. ¿Y dónde lo tenían al tigre? Tenés la Quinta, te dan un tigre y bueno, lo tengo. ¿Cuál es el problema? ¿En una jaula? En una jaula, sí, porque en ese momento vivía acá, en la casa del administrador, la familia Atilio Renzi, el secretario privado de Eva Perón y también administrador de esta residencia. Y entonces suelto no podía estar. Había gente, si el tigre tenía hambre era un problema, estaba en una jaula. Las niñas de la familia lo recuerdan. Mirá vos. Recuerdan haberlo visto. O sea, por acá pasó de todo. Pasó de todo. ¿Y alguien, por ejemplo, Perón, no sé, tenía la costumbre de sentarse en algún lugar a pensar? ¿Algún lugar era el refugio de algún presidente acá? No, lo más fuerte en ese sentido es Alfonsín caminando por el parque. Caminaba mucho. Sí, por eso quizás el Pacto de Olivos, esa imagen, claro, ¿no? La caminando foto de con Menem. es clásica y es muy representativa. Alfonsín, te lo dice gente de la gestión, empleados del lugar, gente que pasó de casualidad un día por acá. Siempre hay una escena de Alfonsín dando vueltas por el parque, con alguien o solo. Siempre, como ese vínculo, ¿no? Como que no aguantaba estar ahí. Y del alfonsinismo, de hecho, hay algunas anécdotas y muy reveladoras de ese momento histórico en particular. Por ejemplo, lo contaba José Ignacio López, el vocero de esa presidencia, un periodista histórico, digo, alguien, un capo en nuestra profesión. Y es que después de los días que eran larguísimos en Casa Rosada, en general hacían reuniones acá. Cuando era la hora de la comida a la noche, con el presidente terminaban de tratar temas de gestión y después pasaban al café y seguían hablando, y después del café se iban a la galería acá externa y seguían hablando y no se iban. Y era muy tarde y madrugaban. Y el problema es que no se querían ir y dejarlo solo en un lugar rodeado de militares armados. Eran los primeros tiempos de la gestión. Entiendo. La política grande está metida en pequeñas cosas acá. Y en la vida cotidiana de quienes gobiernan. ¿Cómo defendían o siguen defendiendo la familia presidencial su intimidad? Difícil, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas que decidió la familia Macri, por ejemplo, fue
volver a tener una cocina dentro de la casa, que durante el menemismo había salido y estaba en este gimnasio. Estaba unido el gimnasio por un pasillito, una cosa muy, muy extraña, que ahora no está más ese pasillo. Y el cocinero presidencial pasó a estar en la cocina del personal, junto con los empleados. O sea que la cocina quedó como una cocina de un hogar. Es la cocina de una familia, sí. No hay alguien ahí. Porque a ella le gusta cocinar, así que claro, a veces están solos. Es una familia con una nena chica, y eso no pasaba hacía mucho. Claro. ¿No? Las familias presidenciales tenían chicos más grandes. Claro, cuando llegan los Kirchner, Florencia era la menor y tenía 12 años, 13. Claro. No era tan chiquita. Claro. No, la verdad que son tantas las historias que hay, uno quiere... Aparte me imagino que de noche, ahora lo estamos viendo de día, solemos ver imágenes de noche de la Quinta de Olivos, ¿no? Y tiene un ambiente muy distinto. También a la noche se debe respirar un aire un poco más denso, me parece. Se debe ver más grande. Sí. Y la barranca que hay detrás, la que da, digamos, a Libertador, que vos decías donde se hizo el casamiento, es impresionante ese lugar. Ahí hay un jardín. Bueno, el parque tiene como dos grandes etapas, ¿no? Una que es la diseñada por Thais, el hijo del que diseñó las calles de Buenos Aires, etcétera. Y otra que la atribuyen a un jardinero alemán, cuyo nombre ahora no voy a recordar, y que es como un parque romántico, ¿no? Tiene esas vueltitas, una parte medio como un pequeño laberinto, mucho más decorativo. Y es muy curiosa esa parte. ¿Y Cristina practicaba tiro? Hay un polígono de tiro. ¿Acá mismo hay un polígono de tiro? Hay un polígono de tiro y sí. Era su hobby, claro, una descarga. Era como tenía que hacerlo, digamos. Había una cuestión de seguridad por la cual tenía que hacerlo. Ah, tenía que hacerlo. Entonces, bueno. Ella iba y practicaba. Así como un piloto cumple horas de vuelo, bueno, tenía que cumplir. Yo pensé que era como un hobby, un deporte o algo para... su hobby, mucha gente se la cruzó efectivamente en roller por los caminos. ¿En roller por acá? Igual no sé cómo, porque viste que el camino está bien, pero si te trabas con algo te matás. No, sí, porque son baldosas irregulares. O por aquel otro, ¿viste? El asfalto. Es una imagen increíble. Sí, un granadero que un día vino a algo, a un evento de granaderos reservistas, se la encontró y se dio cuenta después que era ella. La miraba. No podía creerlo. Ella le dijo, buenos días, soldado, y él saludó. Claro. Te quiero agradecer, Soledad, todo el tiempo que nos has brindado. Tu libro es muy interesante para todos aquellos que tengan interés y curiosidad. Es la autora del libro Olivos, historia secreta de la Quinta Presidencial, y por eso decidimos tenerla hoy con nosotros, porque bueno, pasaste mucho tiempo aquí dentro investigando. En este gobierno, ¿no? Lo hiciste. Este gobierno. Yo empecé el libro durante los últimos meses del gobierno de Cristina Kirchner, pero en ese momento no pude entrar. Y con el cambio de gobierno sí. Muy bien. Bueno, y ahí tenemos algunos secretitos más para aquellos que tengan curiosidad. Te agradezco muchísimo. Gracias a Mixo Barras también. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este programa tan especial. Le agradezco especialmente a todo mi equipo, tanto a los periodistas maravillosos que me acompañan, como a todo el equipo técnico que se ha lucido en el día de hoy. Gracias al canal por todas las facilidades que nos dieron y a cómo nos han recibido aquí en la Quinta de Olivos, que nos han dado todas las comodidades. Gracias por acompañarnos y hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau.